Hay algo que las mujeres maduras perciben con una claridad que duele, y es que cuando un hombre más joven las mira de cierta forma, ellas inmediatamente se preguntan si están imaginando cosas. Como si la experiencia de haber vivido tanto fuera, paradójicamente, la que las hiciera dudar más de su propia percepción. Como si el tiempo les hubiera enseñado a desconfiar de sus propios sentimientos. Veo esto todos los días. Mujeres que han navegado décadas de relaciones, que han criado hijos, que han construido carrera, que han enfrentado pérdidas y que de repente se sienten como adolescentes confundidas cuando un hombre de 28 años les sostiene la mirada un segundo más de lo normal y lo primero que hacen es dudar, no de él, de ellas mismas. Es curioso, ¿no es cierto? Toda esa sabiduría acumulada, todas esas experiencias. Y sin embargo, cuando se trata de reconocer si alguien las encuentra atractivas, regresan a ese lugar de inseguridad que creían haber dejado atrás hace años, porque la sociedad les ha susurrado durante tanto tiempo que su ventana de deseabilidad se está cerrando, que cuando alguien más joven muestra interés genuino, lo primero que surge no es la alegría, sino la sospecha. Recuerdo a una mujer que llegó a mi consulta con las manos temblorosas, no por nervios, sino por algo más profundo. Me contó que había conocido a un hombre 10 años menor en su trabajo y que durante semanas había estado sintiendo que él la buscaba de formas que no podía explicar. Pero cada vez que trataba de darle sentido a esas sensaciones, su mente le gritaba que estaba siendo ridícula. Doctor, me dijo, tengo 45 años. He vivido lo suficiente para saber cuándo alguien está siendo amable y cuándo hay algo más. Pero cuando se trata de mí, es como si hubiera perdido esa habilidad completamente. Ahí estaba el núcleo del problema. No había perdido la habilidad. La había enterrado bajo capas de autocrítica y expectativas sociales. Pero aquí está la paradoja que quiero compartir contigo hoy. Justamente esa experiencia que las hace dudar es la misma que les da una ventaja extraordinaria para reconocer la autenticidad cuando la ven. Una mujer de 40 años puede detectar la falsedad emocional a kilómetros de distancia. Ha visto suficientes performances masculinas como para distinguir entre el interés genuino y el juego superficial. El problema no es su capacidad de percepción. El problema es que han aprendido a invalidar lo que perciben. Los signos de atracción real no cambian con la edad. Lo que cambia es nuestra disposición a confiar en ellos. Una mirada que se prolonga, una sonrisa que aparece sin razón aparente, esa forma sutil de buscar la cercanía física. Todos estos lenguajes del deseo siguen siendo los mismos, ya sea que tengas 20 o 50 años. Pero cuando eres una mujer madura y quien te mira así es un hombre más joven, de repente cada señal viene acompañada de una voz interna que dice, seguramente lo estás interpretando mal. Y así, por invalidar su propia percepción, muchas mujeres se pierden conexiones que podrían ser genuinas, profundas y transformadoras. La misma cliente que mencioné me describía cada interacción con un detalle casi obsesivo, cómo él siempre elegía sentarse cerca de ella en las reuniones, cómo recordaba comentarios que ella había hecho semanas atrás, cómo sus conversaciones se extendían mucho más allá de lo profesional. Pero después de cada descripción añadía la misma frase, pero seguramente solo está siendo amable. Le pedí que se detuviera un momento y me preguntara si una amiga le contara exactamente esas mismas situaciones, pero protagonizadas por dos personas de la misma edad, ¿qué le diría? Su respuesta fue inmediata. Le diría que es obvio que él está interesado en ella. Ahí estaba la herida, no en su capacidad de leer las señales, sino en su negativa a aplicar esa misma claridad a su propia experiencia. Había construido un muro de autodesconfianza tan sólido que ni siquiera su propia sabiduría podía atravesarlo. Y esto me lleva a una verdad que quizás sea incómoda, pero necesaria. El problema real no es que los hombres más jóvenes no se sientan atraídos hacia mujeres maduras.
El problema es que nosotras hemos interiorizado tanto los prejuicios sociales sobre la edad y la deseabilidad femenina que preferimos negar la evidencia antes que enfrentar la posibilidad de que sí, que somos dignas de deseo, independientemente de los años que llevemos caminando en este mundo. Déjame llevarte a través de estos signos, pero no como una lista de verificación, sino como un mapa emocional que te ayude a reconocer el territorio que quizás ya estés habitando sin darte cuenta. El primer signo, y quizás el más potente, es la calidad del contacto visual. No hablo solo de que te mire, sino de cómo te mira. Hay una diferencia abismal entre la mirada cortés y la mirada que se demora, que explora, que regresa. Es esa mirada que parece estar haciendo una pregunta silenciosa, que crea una conversación sin palabras. Cuando hay atracción mutua, los ojos se convierten en un territorio íntimo antes de que cualquier otra intimidad sea posible. Pero aquí es donde muchas mujeres se sabotean. Ven esa mirada, la sienten en el cuerpo como una corriente eléctrica suave, e inmediatamente le explican de otra manera. Seguramente tengo algo en la cara. Debe estar mirando a alguien detrás de mí, solo está siendo educado. Es como si necesitaran protegerse de la posibilidad de ser vistas realmente. Te pregunto algo. ¿Cuándo fue la última vez que confiaste completamente en lo que tus ojos te dijeron sobre la forma en que alguien te miraba? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que esa información llegara a tu corazón sin pasar por el filtro de la autocrítica? Y luego está el lenguaje del cuerpo, esa comunicación silenciosa que nunca miente. Cuando alguien se siente atraído hacia ti, busca maneras de reducir la distancia física. Se inclina cuando hablas, encuentra excusas para estar cerca, sus hombros se orientan hacia ti, incluso cuando hay otras personas en la conversación. Es como si hubiera un imán invisible que lo atrae hacia tu espacio. Recuerdo otra mujer que me describía exactamente esto. Me contaba cómo este hombre más joven siempre terminaba a su lado en las reuniones sociales de la empresa, cómo se acercaba cuando ella estaba preparando café, cómo sus conversaciones siempre terminaban con los dos más cerca de donde habían comenzado. Pero su interpretación era: debe sentirse cómodo conmigo porque soy como una hermana mayor. Le pregunté si alguna vez había visto a un hombre comportarse así con su hermana de verdad. La respuesta fue un silencio revelador. Porque hay algo que las mujeres maduras entienden mejor que nadie: la diferencia entre el afecto fraternal y la tensión sexual. Han criado hijos, han tenido hermanos, han desarrollado amistades profundas con hombres sin que hubiera nada romántico de por medio. Conocen perfectamente la diferencia. Pero cuando se trata de ellas mismas, de repente esa sabiduría se desvanece, reemplazada por una humildad que es más destructiva que protectora. Otra señal que frecuentemente se pasa por alto es la calidad de la atención que recibes. Cuando alguien se siente atraído hacia ti, tu voz se convierte en la más importante en la habitación. Recuerda tus comentarios, hace preguntas sobre cosas que mencionaste en conversaciones anteriores, parece genuinamente interesado en tus opiniones, incluso sobre temas mundanos. Esta no es cortesía. La cortesía es superficial, cumple con los requisitos sociales mínimos y se mueve hacia la siguiente interacción. La atención que nace de la atracción es diferente, es específica, personal, sostenida. Es como si estuvieras siendo estudiada no para ser juzgada, sino para ser conocida. Y luego está el tacto, esos roces casuales que no son casuales, esas formas de encontrar excusas para el contacto físico. Un toque en el brazo cuando hace un punto importante, una mano en la espalda cuando pasa detrás de ti. Esos momentos donde el contacto se extiende un segundo más de lo que la situación requiere. El cuerpo no miente. Cuando alguien busca manera de tocarte, aunque sea de forma aparentemente casual, está expresando un deseo de conexión física. Pero muchas mujeres interpretan estos gestos como solo está siendo cariñoso o así es él con todo el mundo. Raramente se preguntan si han visto ese mismo nivel de contacto físico casual con otras personas. Hay también algo más sutil pero igualmente revelador: la forma en que incluye tu presencia en sus planes futuros. No hablo de declaraciones grandiosas, sino de esas menciones aparentemente casuales sobre eventos,
lugares o actividades donde asume que tú estarás presente. Cuando vayamos a ese restaurante que mencionaste la próxima vez que tengamos una conversación como esta, tengo que contarte algo la próxima semana. Estas no son frases vacías, son formas de crear un futuro compartido en el imaginario, de establecer una continuidad emocional que va más allá del encuentro presente. Pero nuevamente, muchas mujeres las interpretan como simple amabilidad en lugar de reconocerlas como lo que realmente son. Invitaciones a una intimidad continuada. He notado que las mujeres maduras tienen una tendencia a subestimar sistemáticamente su propio atractivo, pero no solo físico. Subestiman su magnetismo emocional, su capacidad de generar curiosidad, su poder de seducción intelectual. Es como si hubieran aceptado que su valor como compañeras potenciales hubiera disminuido con el tiempo, cuando la realidad es exactamente la opuesta. Una mujer que ha vivido, que ha enfrentado pérdidas y las ha superado, que ha construido una vida propia, que conoce sus propias profundidades, esa mujer tiene un tipo de atractivo que no puede ser replicado por la juventud. Es un atractivo complejo, multicapa, que se despliega lentamente y revela riquezas inesperadas. Los hombres jóvenes que se sienten atraídos hacia mujeres maduras no lo hacen a pesar de su edad, sino frecuentemente debido a todo lo que esa edad representa: seguridad emocional, claridad sobre lo que quieren, la capacidad de estar presentes sin estar necesitadas, una sensualidad que no depende de la validación externa. Pero aquí viene otro signo importante: la forma en que él se comporta cuando otros están presentes. La atracción genuina no se esconde, pero tampoco se exhibe de manera inapropiada. Se manifiesta en pequeños gestos de protección, en la forma como su atención regresa siempre hacia ti, en cómo te incluye en las conversaciones grupales, en esas miradas cómplices que crean un espacio íntimo incluso en medio de la multitud. Recuerdo particularmente a una mujer que me contaba cómo un compañero de trabajo más joven siempre la acompañaba hasta su auto después de los eventos sociales de la empresa. Al principio ella lo interpretaba como caballerosidad, pero después de varias sesiones comenzó a reconocer que él no hacía lo mismo con otras colegas, que sus conversaciones durante esas caminatas eran más íntimas y personales, que él claramente estaba creando oportunidades para momentos a solas con ella. La revelación no fue que él estuviera interesado, eso ya lo sabía en algún nivel profundo de su ser. La revelación fue que ella había estado trabajando activamente para no verlo, para protegerse de una posibilidad que la aterrorizaba más que la ilusionaba. Y aquí llegamos a una de las partes más dolorosas pero necesarias de esta conversación. El miedo no es realmente al rechazo, el miedo es a la aceptación. Porque si reconoces que sí, que este hombre más joven realmente se siente atraído hacia ti, entonces tienes que enfrentar todas las voces internas que te han dicho que eso no es posible, que no eres lo suficientemente joven, lo suficientemente bella, lo suficientemente deseable. Tienes que enfrentar la posibilidad de que merezcas una conexión profunda, independientemente de tu edad. Y para muchas mujeres, esa es una verdad más aterradora que la soledad. Cuando niegas la evidencia de que alguien se siente atraído hacia ti, no solo te estás negando a ti misma la posibilidad de una conexión significativa, también le estás negando a él la oportunidad de elegir. Estás decidiendo por él que su interés no puede ser real, que su atracción no puede ser genuina, que su elección no puede ser válida. Es una forma de protección que se disfraza de humildad, pero que en realidad es profundamente irrespetuosa hacia ambos. Déjame hablarte de otro signo que frecuentemente pasa desapercibido: la forma en que la comunicación entre ustedes evoluciona hacia una mayor vulnerabilidad. Cuando hay atracción mutua, las conversaciones naturalmente se vuelven más personales, más reveladoras. Él comienza a compartir no solo hechos sobre su vida, sino sentimientos, dudas, sueños, y tú te encuentras haciendo lo mismo. Esta progresión hacia la intimidad emocional no es accidental, es el resultado natural
de dos personas que se sienten seguras la una con la otra, que intuyen que hay terreno fértil para algo más profundo. Pero muchas veces las mujeres interpretan estas conversaciones íntimas como evidencia de que él las ve como una figura maternal o una amiga consejera. La diferencia está en la calidad de la vulnerabilidad. Cuando un hombre comparte sus miedos más profundos con una figura maternal, busca consuelo y guía. Cuando los comparte con alguien hacia quien se siente atraído, busca conexión y comprensión. La energía es completamente diferente, aunque las palabras puedan sonar similares. También está la cuestión del tiempo. Cuando alguien se siente atraído hacia ti, el tiempo parece comportarse de manera diferente. Las conversaciones se extienden mucho más allá de lo planeado. Los encuentros casuales se convierten en tardes enteras. Hay una resistencia mutua a terminar el contacto, como si ambos estuvieran conscientes de que algo valioso se está construyendo y ninguno quisiera interrumpir el proceso. ¿Has notado cómo con ciertas personas el tiempo se dilata? ¿Cómo una conversación que pensabas que duraría 5 minutos se convierte en 2 horas sin que te des cuenta? Esa distorsión del tiempo no es coincidencia. Es el resultado de dos energías que están en sintonía, creando un espacio donde el mundo exterior parece desvanecerse. Pero quizás el signo más claro y el que más frecuentemente se ignora es la forma en que te sientes cuando estás con él. No me refiero a la ansiedad o la inseguridad que puedan surgir de tus propios miedos, sino a esa sensación más profunda de ser vista, valorada, deseada. Hay algo en la forma como te mira, como te escucha, como responde a tu presencia, que te hace sentir más viva, más interesante, más hermosa. Esa sensación no es producto de tu imaginación. Es la respuesta natural de tu ser a ser genuinamente apreciada. Pero muchas mujeres la interpretan como evidencia de su propia necesidad o carencia, en lugar de reconocerla como lo que es, la confirmación de que algo real está ocurriendo entre dos personas. Hay una pregunta que hago frecuentemente a las mujeres que están en esta situación. Si una amiga íntima te describiera exactamente las mismas interacciones que estás viviendo, ¿qué le dirías? Y invariablemente la respuesta es clara. Le diría que él obviamente está interesado en ella. Pero cuando se trata de aplicar esa misma claridad a su propia experiencia, de repente toda esa sabiduría se desvanece. ¿Por qué? Porque es más fácil mantener el status quo de la autodesconfianza que enfrentar la posibilidad de que sí, que eres digna de deseo y de amor, incluso ahora, incluso a esta edad, incluso después de todo lo que has vivido. Reconocer estos signos no significa que debas actuar sobre ellos inmediatamente. Reconocerlos significa simplemente darles el espacio que merecen en tu conciencia. Permitirte considerar la posibilidad de que lo que estás percibiendo es real, porque aquí está la verdad más fundamental. Tú ya sabes. En algún lugar profundo de tu ser, ya sabes si este hombre se siente atraído hacia ti. Tu intuición, refinada por años de experiencia, ya ha leído todas las señales y llegado a una conclusión. Lo que estás buscando no es información nueva. Estás buscando permiso para confiar en lo que ya sabes. Y ese permiso, querida, solo puedes dártelo tú misma. El camino hacia reconocer y honrar tu propia percepción no es fácil. Requiere enfrentar décadas de mensajes sobre la deseabilidad femenina, sobre lo que es apropiado para tu edad, sobre lo que puedes o no puedes esperar del amor. Requiere distinguir entre la humildad genuina y la autodesvalorización disfrazada de modestia. Pero también abre la puerta a posibilidades que pensabas que habían quedado en el pasado. Abre la puerta a conexiones que pueden ser más profundas y significativas que cualquier cosa que hayas experimentado antes, precisamente porque ahora tienes la sabiduría para reconocer lo que es real y lo que no. No estoy sugiriendo que debas interpretar cada gesto amable como una declaración de amor, pero sí estoy sugiriendo que confíes en tu capacidad de distinguir entre la amabilidad y el interés genuino, que honres
tu intuición en lugar de invalidarla sistemáticamente. Que te permitas considerar la posibilidad de que sí, que puede ser deseada, valorada y elegida, no a pesar de quién eres, sino precisamente por quién eres. Porque la mujer que eres ahora, con todas tus experiencias, con toda tu sabiduría, con toda tu capacidad de amar sin perderte a ti misma, con toda tu comprensión de lo que realmente importa en la vida, esa mujer es extraordinariamente atractiva para alguien que tiene la madurez emocional para reconocerlo. Y si él es lo suficientemente sabio para verte de esa manera, quizás sea hora de que tú también comiences a verte así. Cuando un hombre más joven se siente atraído hacia una mujer madura, raramente solo por aspectos físicos. Es cierto que puede haber una química inicial, una chispa que se enciende en el primer encuentro, pero lo que sostiene esa atracción, lo que la hace crecer y profundizarse, tiene que ver con cualidades que solo se desarrollan con el tiempo y la experiencia. Hay algo en la forma como una mujer madura habita su propio cuerpo que resulta profundamente seductor. No es la inseguridad disfrazada de coquetería que caracteriza a muchas mujeres jóvenes. Es una comodidad consigo misma, una aceptación de sus propias imperfecciones que paradójicamente la hace más perfecta. Es la diferencia entre alguien que está tratando de demostrar su valor y alguien que simplemente lo posee. Recuerdo a una cliente que me describía cómo se sentía invisible desde que había cumplido los 40. Me contaba que caminaba por la calle y sentía que los hombres ya no la veían. Pero durante nuestras sesiones comenzó a darse cuenta de que había algo fundamentalmente equivocado en esa percepción. No, es que no me vean, me dijo una tarde. Es que estoy tan concentrada en buscar la validación que solía recibir cuando era joven que no me doy cuenta del tipo diferente de atención que estoy recibiendo ahora. Esa fue una revelación profunda. Porque la atención que recibe una mujer madura no es la misma que recibe una mujer joven. Es más selectiva, más intencional, más consciente. Los hombres que se sienten atraídos hacia mujeres maduras no están buscando una conquista fácil o una validación de su propio ego. Están buscando algo más complejo y sustancial. Y aquí surge otro signo que quiero que reconozcas: la calidad de las preguntas que él te hace. Cuando alguien se siente genuinamente atraído hacia ti como mujer madura, sus preguntas van más allá de lo superficial. No pregunta solo qué haces, sino por qué lo haces. No pregunta solo dónde has estado, sino cómo te han marcado esos lugares. No pregunta solo qué piensas, sino cómo has llegado a pensar de esa manera. Es como si estuviera tratando de mapear no solo tu presente, sino todo el camino que te llevó hasta aquí. Esa curiosidad no surge de la cortesía. Surge del reconocimiento de que tu historia, tu experiencia, tu sabiduría acumulada son precisamente lo que te hace atractiva. Hay hombres que se vuelven más auténticos en presencia de mujeres maduras, como si tu experiencia de vida les diera permiso para dejar caer sus propias máscaras, para ser más vulnerables, más reales. Es como si intuitivamente supieran que ya has visto suficiente de la vida como para no necesitar que él finja ser alguien que no es. Esta autenticidad mutua es quizás uno de los signos más claros de que algo significativo está ocurriendo entre ustedes. Cuando dos personas pueden ser genuinamente ellas mismas en presencia de la otra, cuando no hay necesidad de performances o juegos, cuando la conversación fluye hacia territorios reales y profundos sin esfuerzo. Eso no es casualidad. Y esto me lleva a la reflexión final que quiero compartir contigo. Hay una diferencia fundamental entre buscar validación externa y reconocer cuando esa validación está siendo ofrecida genuinamente. Durante años quizás has estado tan enfocada en protegerte del dolor del rechazo que has cerrado las puertas también a la posibilidad del reconocimiento auténtico. Pero llegará un momento en que tendrás que elegir. ¿Vas a continuar operando desde el miedo a no ser suficiente o vas a permitirte considerar la posibilidad de que sí lo eres? ¿Vas a seguir invalidando tu propia percepción para mantenerte segura o vas a confiar en la sabiduría que has desarrollado a través de los años? Porque la mujer que eres hoy no es la misma que eras hace 10 o 20 años. Has ganado capas de profundidad, matices de comprensión, formas de amar que solo pueden desarrollarse con el tiempo y la experiencia. Has aprendido a distinguir
entre lo superficial y lo auténtico, entre lo que nutre y lo que drena, entre lo que merece tu energía y lo que no. Esa sabiduría no desaparece cuando se trata de reconocer si alguien se siente atraído hacia ti. Al contrario, esa sabiduría es precisamente lo que te permite ver con claridad lo que las mujeres más jóvenes aún no pueden percibir. Es tu ventaja, no tu limitación. Así que la próxima vez que sientas esa mirada que se demora un segundo más de lo normal, que percibas esa tensión que va más allá de la cortesía, que notes esa forma sutil como él busca tu cercanía, no te preguntes si lo estás imaginando. Pregúntate más bien, ¿qué me impide confiar en lo que estoy percibiendo? Porque la respuesta a esa pregunta puede ser el comienzo de una nueva forma de relacionarte contigo misma, una forma que honra tu experiencia, respeta tu intuición y reconoce tu valor actual, no el que tenías en el pasado, ni el que podrías tener en el futuro, sino el que posees ahora mismo. Y cuando logres hacer eso, cuando logres verte a ti misma con la misma claridad y aprecio con que él te está viendo, todo cambiará. No solo tu capacidad de reconocer la atracción genuina, sino tu capacidad de responder a ella desde un lugar de autenticidad y fortaleza. Porque al final, querida, no se trata solo de si él se siente atraído hacia ti. Se trata de si tú estás dispuesta a sentirte atraída hacia ti misma, a reconocer tu propio valor, a confiar en tu propia percepción y a permitir que esa confianza ilumine todos tus encuentros futuros. Esa es la verdadera transformación. Y esa transformación comienza el momento en que decides que tu experiencia, tu sabiduría y tu intuición merecen ser honradas especialmente por ti misma. Una mujer vino a mi consulta la semana pasada, 42 años, profesional exitosa. Había dado 15 años de su vida a una relación que describía como perfecta. Cocinaba sus platos favoritos, recordaba cada fecha importante, lo escuchaba por horas hablar de su trabajo, incluso había dejado oportunidades profesionales para apoyar sus proyectos. Y aún así, él se había ido. La pregunta que me hizo me persigue desde entonces. ¿Qué más podía haber hecho? Esta pregunta encierra una tragedia que se repite en millones de hogares alrededor del mundo. Mujeres que dan absolutamente todo de sí mismas y descubren que no es suficiente. Mujeres que aman con una intensidad que duele hasta el alma y aún así son abandonadas sin explicación aparente. No porque sean deficientes como personas, no porque no valgan la pena ser amadas, sino porque existe algo fundamental que nadie les ha explicado jamás, algo que opera en las sombras de cada interacción romántica. El amor, tal como lo hemos entendido tradicionalmente, tal como nos lo han vendido en películas románticas y novelas de ficción, es apenas la superficie visible de algo infinitamente más complejo y profundo. Y mientras seguimos creyendo devotamente en esa superficie brillante pero superficial, seguimos perdiendo relaciones que podrían haber sido extraordinarias, que podrían haber durado toda la vida. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos va a incomodarte profundamente. Va a desafiar cada creencia que tenías sobre el amor y las relaciones. Pero también va a liberarte de una lucha emocional que nunca debiste haber peleado sola sin las herramientas adecuadas, porque existe un código emocional masculino que opera silenciosamente en las profundidades de cada relación, influyendo poderosamente en cada decisión que él toma, en cada sentimiento que experimenta, en cada momento de cercanía genuina o distancia inexplicable. Y cuando no conoces este código invisible, cuando no comprendes cómo funciona realmente el alma masculina, puedes dar todo tu amor incondicional y aún así sentir que él se aleja inexplicablemente. Puede ser la mujer más entregada, más comprensiva, más amorosa del mundo entero. Y aún así verlo buscar algo indefinible que no logras identificar ni proporcionar. Puedes amarlo hasta el completo agotamiento emocional y físico y aún así no conseguir esa conexión profunda y duradera que tanto anhelas desesperadamente. Después de más de 3 décadas,
Observando meticulosamente esta danza emocional compleja entre hombres y mujeres, he descubierto algo que transformará completamente tu manera de entender las relaciones para siempre. Los hombres no se alejan porque dejen de amar sinceramente. Se alejan porque sus necesidades emocionales más profundas y fundamentales permanecen completamente invisibles, incluso para ellos mismos la mayoría del tiempo. Necesidades que van muchísimo más allá del amor romántico tradicional, que trascienden completamente la pasión física, que tocan fibras tan íntimas y primitivas del alma masculina que cuando no se satisfacen adecuadamente crean un vacío emocional que ninguna cantidad de cariño convencional puede llenar jamás. Estas no son teorías románticas abstractas o conceptos de autoayuda superficial. Son patrones neurológicos, concretos y científicamente verificables que se repiten una y otra vez de manera consistente en la estructura emocional masculina fundamental. Patrones evolutivos que, una vez comprendidos profundamente y aplicados con sabiduría, pueden convertir una relación ordinaria y predecible en una conexión extraordinaria e irreemplazable. Pero también pueden explicar perfectamente por qué tantas mujeres maravillosas, inteligentes y amorosas se sienten constantemente como si estuvieran hablando un idioma emocional que él simplemente no entiende o no valora. Permíteme llevarte ahora hacia el territorio más profundo de la psicología masculina. La primera de estas necesidades emocionales fundamentales es tan sutil que pasa completamente desapercibida en la mayoría de las relaciones, pero tan increíblemente poderosa que puede determinar definitivamente el destino de cualquier vínculo romántico. Es lo que he denominado a través de años de investigación clínica, la confirmación auténtica de su valor esencial como hombre. No me refiero aquí al respeto superficial y automático, a esas cortesías sociales básicas que aprendemos por educación familiar o presión cultural. Hablo de algo muchísimo más profundo, más visceral, más transformador, el reconocimiento genuino, específico y merecido de su capacidad fundamental como ser masculino en el mundo. Imagínate por un momento, si puedes, que cada día de tu vida alguien importante cuestionara sistemáticamente tu competencia maternal natural, tu intuición femenina innata, tu capacidad instintiva para nutrir emocionalmente y crear vínculos profundos con otros seres humanos. Imagina que constantemente, con las mejores intenciones, te dijeran exactamente cómo hacer mejor aquello que sabes hacer por naturaleza, por instinto desarrollado a través de millones de años de evolución. Esa sensación constante de invalidación sutil pero persistente es exactamente lo que muchísimos hombres experimentan diariamente en sus relaciones sin que nadie se dé cuenta conscientemente de lo que está sucediendo. El cerebro masculino, moldeado cuidadosamente por millones y millones de años de evolución específica, busca instintivamente validación emocional a través del reconocimiento directo de su competencia y capacidad para navegar el mundo efectivamente. No es ego inflado artificialmente, no es machismo cultural aprendido. Es neurobiología pura y primitiva, tan básica como la necesidad de respirar o alimentarse. Cuando un hombre siente profundamente que sus decisiones son constantemente cuestionadas por la persona más importante en su vida, que su criterio natural es sistemáticamente invalidado o corregido, que es percibido como alguien que necesita ser constantemente educado, dirigido, corregido, como si fuera un adolescente irresponsable, algo fundamental se fractura irreparablemente en su conexión emocional contigo. Pero aquí es precisamente donde la inmensa mayoría de las mujeres amorosas se confunden completamente sobre la naturaleza de esta necesidad. Creen equivocadamente que reconocer su valor como hombre significa estar de acuerdo ciegamente con absolutamente todo lo que hace, sin importar las consecuencias. No es así en absoluto. Significa algo infinitamente más sofisticado, más maduro, más inteligente emocionalmente. Es la capacidad desarrollada de ver claramente sus intenciones genuinas, incluso cuando sus acciones específicas son imperfectas, incompletas o directamente erróneas. Es escuchar realmente sin corregir inmediatamente
Es permitir conscientemente que tenga su propio proceso natural de aprendizaje y crecimiento, sin convertirte automáticamente en su supervisor emocional constante, en su maestra perpetua, en su guía moral autoproclamada. Recuerdo vívidamente una conversación específica que cambió mi perspectiva profesional completamente sobre esta dinámica. Una paciente brillante y exitosa me decía con visible frustración: es que él siempre comete exactamente los mismos errores una y otra vez. Es como si no aprendiera nunca de la experiencia. Le respondí con una pregunta simple pero reveladora: ¿y cuándo fue exactamente la última vez que reconociste públicamente, en voz alta, algún acierto significativo que él haya tenido? El silencio profundo e incómodo que siguió a esa pregunta fue absolutamente revelador. Se dio cuenta instantáneamente de que llevaba literalmente años señalando meticulosamente cada falla, cada error, cada decisión equivocada, y había olvidado completamente valorar, reconocer o celebrar sus virtudes reales, sus aciertos cotidianos, sus esfuerzos genuinos. Sin darse cuenta conscientemente, había creado gradualmente una dinámica tóxica donde él era eternamente el estudiante problemático y ella la maestra permanentemente desaprobatoria e insatisfecha. Cuando un hombre siente auténticamente que su esencia masculina fundamental es reconocida y valorada, especialmente después de haber mostrado vulnerabilidad emocional genuina o haber fallado visiblemente en algo importante, se activa una respuesta neurológica extraordinariamente profunda en su cerebro primitivo. Se libera masivamente oxitocina, la poderosa hormona del vínculo emocional, pero también dopamina en cantidades significativas que refuerza neurológicamente la conexión contigo como fuente primaria de bienestar emocional y estabilidad psicológica. En ese momento crucial, tú no eres simplemente alguien que lo ama románticamente. Te conviertes en algo muchísimo más poderoso, en alguien que genuinamente lo ve, que realmente lo valora, que reconoce profundamente su esencia masculina auténtica. Y esto me conduce directamente hacia la segunda necesidad emocional masculina fundamental, una que he llamado, después de años de observación clínica, el impulso primitivo de la contribución significativa y valorada. Los hombres necesitan desesperadamente sentirse útiles de manera tangible, pero definitivamente no de la manera superficial y manipulativa que muchísimas personas imaginan incorrectamente. No se trata en absoluto de fingir debilidad artificial o crear problemas completamente artificiales para que él los resuelva como si fuera un videojuego emocional. Es algo muchísimo más profundo, más auténtico, más conectado con la estructura fundamental de la psicología masculina. El cerebro masculino ha evolucionado específicamente durante millones de años para responder con intensidad emocional extraordinaria cuando puede aportar valor real y tangible, cuando su presencia física y emocional genera una diferencia genuina y mesurable en tu bienestar general y tu calidad de vida. Durante incontables millones de años de evolución humana, los hombres desarrollaron circuitos neurológicos específicos que literalmente se encienden como fuegos artificiales cuando pueden proteger efectivamente, resolver problemas reales o contribuir de manera significativa al bienestar de quienes aman. Estos no son patrones culturales aprendidos que pueden modificarse fácilmente. Son estructuras cerebrales primitivas que persisten firmemente independientemente de todos los cambios sociales modernos. Cuando un hombre percibe claramente que puede ser tu refugio emocional genuino en momentos de crisis, tu consejero confiable cuando necesitas perspectiva, tu fortaleza emocional cuando enfrentas incertidumbre o desafíos significativos, se activa lo que los neurocientíficos contemporáneos identifican científicamente como el sistema de recompensa por propósito trascendente. Es una sensación neurológica profundamente satisfactoria, más intensa y duradera que el placer físico-temporal, más significativa que cualquier satisfacción inmediata y superficial. He presenciado transformaciones absolutamente extraordinarias en relaciones que parecían condenadas al fracaso cuando la mujer finalmente comprende esta necesidad masculina fundamental.
no se trata jamás de disminuirse artificialmente como persona, sino de permitir conscientemente que él crezca naturalmente en su forma específica y única de contribuir valor real a tu vida. Una expresión tan genuina y auténtica como me siento completamente segura y tranquila cuando compartes conmigo tus ideas y tu perspectiva sobre esta situación, puede generar en él una conexión emocional infinitamente más profunda y duradera que 1000 declaraciones automáticas de te amo repetidas sin verdadero sentimiento detrás. Permíteme explicarte ahora la diferencia absolutamente crucial que he observado meticulosamente en mis décadas de práctica profesional. Los hombres no quieren narcisísticamente ser el centro absoluto de tu universo personal, demandando atención constante como niños necesitados. Lo que realmente anhelan en lo más profundo de su ser es convertirse en tu universo seguro, en tu refugio emocional confiable. Esta distinción, aparentemente sutil, es absolutamente fundamental para comprender la psicología masculina auténtica. Cuando él siente genuinamente que puede ofrecerte estabilidad emocional real, que su presencia te tranquiliza naturalmente, que sus palabras tienen peso significativo en tu proceso de toma de decisiones importantes, se genera una lealtad visceral que trasciende completamente el amor romántico tradicional. Se convierte en algo mucho más profundo, en una necesidad emocional mutua que trasciende todas las fluctuaciones emocionales cotidianas normales. Pero existe una tercera necesidad emocional masculina, la más silenciosa de todas, la más sistemáticamente incomprendida por las mujeres, pero también la más transformadora cuando finalmente se comprende y se honra adecuadamente. Es lo que he denominado, después de años de investigación intensiva, el santuario sagrado de la vulnerabilidad auténtica sin juicio. Esta necesidad opera en las profundidades más íntimas del alma masculina, en territorios emocionales donde muy pocas mujeres han sido genuinamente invitadas a entrar. Nuestra cultura occidental moderna ha creado algo absolutamente devastador para el desarrollo emocional saludable de los hombres, la prohibición sistemática de la expresión emocional auténtica. Desde la más temprana infancia, a los hombres se les enseña consistentemente que mostrar emociones complejas equivale directamente a mostrar debilidad social inaceptable. No llores como una niña, sé fuerte siempre, los hombres de verdad no tienen miedo de nada. Estas frases, aparentemente protectoras pero profundamente dañinas, construyen meticulosamente lo que en psicología clínica conocemos técnicamente como anestesia emocional masculina aprendida, la incapacidad desarrollada artificialmente para reconocer, procesar sanamente y expresar apropiadamente emociones complejas y matizadas. El resultado final de este condicionamiento cultural es absolutamente devastador, pero permanece completamente invisible para la mayoría de las personas. Muchísimos hombres llegan a la edad adulta emocionalmente anestesiados de manera crónica, escondiendo desesperadamente batallas internas profundas detrás de humor constante, silencio protector o aparente indiferencia estudiada. No es que genuinamente no sientan nada, es que han aprendido dolorosamente a través de años de condicionamiento social que sentir abiertamente es emocionalmente peligroso, que la vulnerabilidad auténtica es una puerta directa hacia el rechazo social o la pérdida total del respeto de otros. Cuando un hombre afortunado encuentra finalmente un espacio emocional donde puede ser completamente vulnerable, sin temor alguno al juicio inmediato, donde puede expresar honestamente estoy completamente agotado emocionalmente, tengo miedo profundo de fallar en esto, sinceramente no sé cómo manejar esta situación compleja, sin que inmediatamente alguien bien intencionado trate de arreglarlo, aconsejarlo o minimizar sus sentimientos, algo absolutamente extraordinario sucede en su sistema nervioso fundamental. Se activa masivamente el sistema parasimpático, se liberan no solamente oxitocina en cantidades significativas, sino también serotonina y endorfinas naturales. Neurológicamente hablando,
se siente más genuinamente seguro contigo que en cualquier otro lugar del mundo entero. Pero existe un obstáculo emocional significativo que muy pocas mujeres reconocen conscientemente o comprenden realmente. Por instinto maternal natural, por ansiedad personal o por el deseo completamente genuino de ayudar y proteger, muchísimas mujeres responden automáticamente a la vulnerabilidad masculina auténtica, tratando inmediatamente de solucionar el problema, ofrecer consejos no solicitados o consolar prematuramente. No te preocupes tanto por eso, todo va a estar perfectamente bien. Deberías definitivamente intentar hacer esto o aquello. Sin darse cuenta conscientemente de las consecuencias emocionales, están cerrando efectivamente la puerta del refugio emocional que él tanto necesita desesperadamente. La capacidad madura de simplemente estar presente de manera silenciosa con su dolor emocional, sin tratar compulsivamente de cambiarlo o arreglarlo inmediatamente, es una habilidad emocional genuinamente avanzada que requiere madurez emocional considerable y autocontrol consciente desarrollado. Es permitir intencionalmente que el silencio compartido comunique profundamente, que la presencia física cure gradualmente, que la aceptación incondicional sane lentamente. Es sostener conscientemente el espacio emocional sagrado, sin invadirlo con tus propias necesidades, sin colonizarlo compulsivamente con tus propias necesidades de control o protección maternales. Cuando un hombre experimenta este tipo de aceptación genuinamente incondicional de su humanidad completa, incluyendo específicamente sus debilidades reconocidas, sus miedos más profundos, sus momentos de confusión total, no solamente se enamora más intensamente de ti como persona, se vincula contigo a un nivel que trasciende completamente toda la experiencia del amor romántico tradicional. Es un vínculo primitivo que toca directamente la supervivencia emocional básica, que se convierte en una necesidad tan fundamental como respirar, como alimentarse, como dormir. He observado algo absolutamente fascinante durante mis décadas de práctica clínica intensiva. Las relaciones que genuinamente perduran múltiples décadas no son necesariamente aquellas donde existe más pasión física inicial o compatibilidad superficial obvia, sino específicamente donde estas tres necesidades emocionales masculinas fundamentales son comprendidas profundamente y honradas consistentemente de manera auténtica. El amor romántico se convierte en el resultado natural, no en el punto de partida forzado artificialmente. Pero surge inevitablemente una pregunta absolutamente crucial. ¿Por qué exactamente estas necesidades emocionales masculinas fundamentales son tan sistemáticamente ignoradas por mujeres que aman sincera y profundamente? La respuesta radica en un error de proyección emocional que cometemos completamente inconscientemente. Hemos sido educadas culturalmente para dar automáticamente lo que nosotras personalmente queremos recibir. Las mujeres conectamos emocionalmente principalmente a través de la expresión verbal directa del afecto, del cuidado maternal instintivo, de la atención emocional constante. Naturalmente ofrecemos exactamente lo que valoramos en nuestro propio sistema emocional femenino. Los hombres, sin embargo, operan con un sistema emocional completamente diferente, desarrollado a través de millones de años de evolución específicamente masculina. Conectan profundamente a través del reconocimiento auténtico de su capacidad, de la sensación tangible de propósito significativo y de la seguridad emocional para mostrar su humanidad completa sin temor al rechazo. Son idiomas emocionales que pueden parecer inicialmente incompatibles, pero que en realidad son profundamente complementarios cuando se comprenden adecuadamente y se aplican con sabiduría emocional madura. Durante años como terapeuta, traté ingenuamente de convencer a mis pacientes de que el amor intenso debería ser automáticamente suficiente para sostener cualquier relación humana. Estaba aplicando mi propia proyección romántica personal a una realidad emocional infinitamente más compleja y matizada. La verdad incómoda pero liberadora es que el amor sin comprensión profunda se vuelve inevitablemente insuficiente.
El amor sin conexión emocional real se vuelve frágil. El amor sin estos tres pilares emocionales fundamentales se vuelve peligrosamente vulnerable a cualquier crisis externa. No se trata simplemente de que los hombres sean más complicados o más simples que las mujeres en términos emocionales. Se trata de reconocer honestamente que funcionan con un sistema operativo emocional diferente, desarrollado meticulosamente a través de millones y millones de años de evolución específicamente masculina. Y cuando una mujer comprende genuinamente este sistema, no necesita competir desesperadamente basándose en apariencia física temporal, juventud que se desvanece o perfección inalcanzable. Se convierte en algo muchísimo más poderoso, en emocionalmente irreemplazable, porque se conecta directamente con las necesidades más profundas del alma masculina auténtica. Esto no implica jamás que debas sacrificar tu autenticidad personal o cambiar fundamentalmente tu esencia femenina natural. Significa expandir conscientemente tu inteligencia emocional para incluir una comprensión más sofisticada de cómo funciona la conexión humana en su máxima expresión posible. Significa reconocer que el amor genuinamente maduro requiere muchísimo más que sentimientos intensos. Requiere sabiduría emocional cultivada conscientemente a través de la experiencia, la observación cuidadosa y la humildad para aprender constantemente. He sido testigo directo de mujeres que, después de décadas enteras de relaciones consistentemente frustrantes, finalmente integran estos principios fundamentales y experimentan conexiones infinitamente más profundas y estables que cualquier romance apasionado de su juventud. Porque el amor genuinamente maduro no se basa en la pasión ciega o en la dependencia emocional neurótica, sino en la comprensión profunda y en la capacidad desarrollada de nutrir las necesidades reales del otro sin perderse completamente a sí misma en el proceso. Cuando estas tres necesidades emocionales están siendo satisfechas de manera auténtica y consistente, algo absolutamente extraordinario sucede en el cerebro masculino primitivo. Se activan los mismos circuitos neuronales que se activaban durante la infancia, cuando se sentía completamente seguro, valorado incondicionalmente y aceptado totalmente. Es una regresión emocional positiva que genera no solamente atracción romántica temporal, sino una lealtad visceral que trasciende completamente todas las circunstancias externas cambiantes. El reconocimiento genuino de su valor esencial le comunica directamente a nivel neurológico. Tu forma específica de ser hombre tiene valor real e irreemplazable en mi vida. La activación consciente de su sentido de contribución significativa le transmite claramente: tu presencia genera una diferencia tangible y mesurable en mi bienestar general. La creación del santuario de vulnerabilidad auténtica le permite experimentar profundamente: puedo ser completamente humano contigo, sin máscaras protectoras, sin performance social. Cuando un hombre experimenta estos tres elementos de manera consistente y auténtica, el amor deja de ser una elección consciente que debe renovar constantemente a través de fuerza de voluntad. Se convierte en una respuesta neurológica inevitable, en una necesidad emocional tan básica y fundamental como la seguridad física. No es manipulación emocional calculada. Es comprensión profunda aplicada con integridad personal. La diferencia entre una relación que perdura genuinamente y una que se desvanece gradualmente no radica en la intensidad del amor inicial, ni en la compatibilidad superficial obvia, ni en la ausencia mágica de conflictos. Radica específicamente en la sabiduría emocional para identificar y nutrir conscientemente las necesidades más profundas del alma humana, respetando las diferencias neurológicas y evolutivas que nos hacen únicos como géneros. El amor por sí solo nunca será suficiente para sostener una relación a largo plazo, pero el amor combinado sabiamente con la comprensión profunda de las necesidades humanas más íntimas, con la inteligencia emocional para nutrir el alma además del corazón, ese amor se vuelve verdaderamente invencible ante cualquier desafío externo. Las mujeres que dominan estos principios no viven en competencia constante con otras mujeres, no temen el paso inevitable del tiempo, no se angustian por cada fluctuación emocional normal de su relación, porque
han construido algo infinitamente más sólido que la pasión momentánea. Han construido un vínculo emocional que se profundiza con la comprensión mutua, que se fortalece con cada crisis superada juntos, que se vuelve más necesario y valioso con cada año compartido. Cuando dominas el arte de la conexión emocional masculina auténtica, cuando entiendes sus necesidades más profundas y las nutres con sabiduría y consistencia, el amor deja de ser una lucha agotadora por mantener su atención e interés. Se transforma en una danza natural donde ambos encuentran en el otro no solo un compañero romántico, sino un refugio emocional que hace que todos los desafíos externos sean infinitamente más manejables. Porque cuando logras satisfacer las necesidades emocionales más profundas del alma masculina de manera auténtica y consistente, no solo conquistas su corazón temporal, conquistas su lealtad duradera. Y la lealtad emocional nacida de la comprensión profunda es lo único que realmente trasciende el tiempo, las circunstancias adversas y los desafíos inevitables que toda relación duradera debe enfrentar para convertirse en algo extraordinario. Ahora bien, existe una diferencia fundamental que he observado a lo largo de estos años entre mujeres que aplican estos principios superficialmente, como técnicas manipulativas, y aquellas que los integran desde la autenticidad genuina. Los hombres poseen una capacidad casi sobrenatural para detectar la diferencia entre el reconocimiento forzado y el auténtico, entre la admiración calculada y la genuina, entre el espacio emocional creado por estrategia y el ofrecido desde la comprensión real. La diferencia radica en la intención. Cuando aplicas estos principios desde el amor verdadero, desde el deseo genuino de comprender y conectar, se convierten en algo natural, orgánico, inevitable. Cuando los aplicas como técnicas hay relaciones que no están destinadas a funcionar. Hombres que no están emocional o psicológicamente disponibles para este tipo de conexión. Situaciones donde la incompatibilidad fundamental es real. Lo que estos principios sí garantizan es que tendrás la tranquilidad de saber que has dado lo mejor de ti, que has operado desde la comprensión en lugar de la intuición ciega, que has construido algo sólido en lugar de algo basado en ilusiones románticas. Y si una relación no funciona a pesar de aplicar estos principios auténticamente, tendrás la claridad para reconocer que el problema no eras tú, que no era tu incapacidad para amar correctamente. Tendrás la sabiduría para saber que simplemente no era la conexión correcta, que estabas destinada a algo mejor, a alguien que pueda valorar y reciprocar el nivel de comprensión emocional que estás ofreciendo. Porque cuando entiendes verdaderamente estos principios, cuando los vives desde la autenticidad, te conviertes en una mujer que no solo sabe cómo amar, sino cómo ser amada de la manera que mereces. Te conviertes en alguien que no acepta menos de lo que puede dar, que no se conforma con conexiones superficiales cuando tienes la capacidad para crear vínculos extraordinarios. Y ese finalmente es el regalo más grande de esta comprensión. No solo la capacidad de transformar tus relaciones, sino la capacidad de transformarte a ti misma en el proceso. De convertirte en la mujer que no solo conquista corazones, sino que construye hogares emocionales. Que no solo inspira amor, sino que genera lealtad. Que no solo atrae pasión, sino que cultiva conexiones que trascienden el tiempo mismo. Porque al final, después de décadas de observar el alma humana en su máxima vulnerabilidad, he llegado a una conclusión irrefutable. El amor verdadero no es algo que simplemente sucede, es algo que se construye conscientemente, día a día, decisión a decisión, con la sabiduría de quien comprende que amar no es suficiente. Hay que saber amar. Y cuando una mujer posee esta sabiduría, cuando comprende estos tres pilares fundamentales del alma masculina, no solo cambia su relación, cambia su destino, porque se convierte en la mujer que los hombres no solo desean, sino que necesitan para sentirse completamente vivos. Esa mujer eres tú. Ahora que conoces el código, la pregunta ya no es si él te va a elegir. La pregunta es si tú vas a elegir convertirte en la mujer que comprende, que conecta, que transforma. El amor que buscas está esperándote del otro lado de esta comprensión.